Um, I was going to start with a bit of a joke, in as much as that Luis Fernandez Galeano started by this wonderful metaphor about saying that architects should be milkmen. He said, you know, just deliver something wholesome and simple like milk, you know, instead of 8-course meals. And I was thinking, yeah, Luis, but why do you then ask superstars to come and speak here at your conference? But here we have, I was going to say 2 milkmen, but I'm not sure that actually that we could say that when we finished with this wonderful project, this cemetery to your father. I mean, you don't expect milkmen to deliver poetry like that. This idea that you're in this setting with the mirrors, and that this takes you out of yourself, and that way you meet, possibly, your father, the dead, reminds me of just before we started, Solano was talking about the official language, the second official language of his country, Guarani, and he said, well, you must understand, for instance, that so many English words come from Guarani, like jaguar. And jaguar, as he explained, and let him explain it to you, but the reason why it's called jaguar in Guarani, and he'll tell you the subtleties of this, is that it's through the jaguar who eats you that you meet your father, who is dead. And he had other wonderful metaphors for how the language works. I mean, this is not exactly architectural. We'll get around to an architectural conversation. But I just thought, when you were talking about this monument to your father, I was thinking of your story of the jaguar. I don't know if you have any comments about that. Sí, tú tienes que conectar porque voy a hablar rápido. Bueno, para nosotros es espectacular poder vivir en un lugar bilingüe, por la siguiente razón, porque uno, es como el chiste que nosotros hacemos a los que hablan inglés, cuando decimos to be, pero ¿realmente sos o estás? Ja, ja, ja. Nos reímos porque son dos cosas muy diferentes para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, para ellos tienen una otra condición y una otra construcción. El hecho de vivir en una cultura bilingüe lo que permite es poder encontrar el sentido oculto que el uso común esconde en las palabras. El guaraní en particular es una lengua que se construye como el tedesco, como el alemán. Es sumatoria de palabras. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos cualquier comentario y nombramos algo, lo interesante no es que usemos el lenguaje para el uso comunicacional que habitualmente le damos. Es decir, saber cómo se dice mesa o manzana en distintos idiomas no es algo particularmente trascendente. Sin embargo, cada lengua lo que revela es una manera de pensar. Y pensar diferente es un atributo increíble. Porque yo creo que todas las generaciones han sido siempre inteligentes. Y el problema que nosotros tenemos y con el cual vivimos ahora es precisamente el aceptar el punto de vista de partida de la generación que nos precedió. No es que no hubo inteligencia, por eso ahora estamos en una crisis, sino que hubo el sostenimiento de una mirada y de una manera de entender en particular las cosas. Esta capacidad que en el idioma está oculta por precisamente el uso común. Por ejemplo, les voy a dar una sola palabra aparte de jaguar, que ya lo comentó, que viene de yaguarú, que es un ser mitológico guaraní, del cual viene el yaguareté, que es esta especie de tigre onza. De ahí viene jaguar para los anglosajones. Por ejemplo, la palabra ubirá. Ubirá en guaraní significa madera. Al mismo tiempo, ubirá tiene varias palabras metidas dentro. Ub es tierra. Ubirá es lo que alimenta o pertenece a la tierra. Ubirá significa madera o árbol. Por lo tanto, en el concepto occidental, el árbol se alimenta del suelo. En el concepto guaranítico es el árbol el que le otorga fertilidad al suelo. Es el que pertenece y le otorga sostenibilidad al suelo.
La palabra "ub", que significa tierra, porque tenemos como 9 vocales, guturales, nasales y de todo tipo. La palabra "ub", que significa tierra, está compuesta de "u", que es agua, y "b", que está debajo. Es decir, que el árbol o la madera es lo que pertenece o alimenta a lo que está debajo del agua, que es la tierra. Bueno, esto, si uno es guaraní parlante exclusivamente, queda oculto en el uso cotidiano, de la misma manera que muchas palabras en el idioma español pierden significado de estructuración porque las usamos comúnmente. El hecho de poder no usar el valor comunicacional, sino usar la estructura mental de una otra sociedad es una potencia. Entonces, por eso es que el pensar distinto puede provocar soluciones diferentes. Por eso es que nuestras sociedades, lejos de perseguir al que no es igual a nosotros, debe aprender a tirar un brazo fraterno, aquel a quien, porque es diferente, puede otorgar una respuesta diferente y una solución diferente para nosotros. La realidad es un problema de geometría descriptiva, y con eso ya cierro. Si yo les pregunto cómo es la realidad, me van a decir que es un círculo, y no van a estar mintiendo porque es lo que ustedes van a estar viendo. Ahora, si yo le pregunto a Anne cómo es la realidad, ella me va a decir que es casi un rectángulo o es un cilindro necesariamente. Y si le pregunto a Peter, me va a decir que es un círculo mayor con otro círculo al medio, etc. Y todos tienen razón. La maravilla es poder contarnos de que esto es así y no defender a muerte un solo punto de vista y no entender la realidad que nos rodea con una sola variante, con un solo cerebro, sino ser capaz de, tendiendo ese lazo fraternal y solidario, construir una oportunidad de pensamiento que salga en amparo de nuestras vidas. Hasta ahí. Ok. Listening to you makes me think, though, that there's lots of kind of architectural resonances with this, because in a way, when you talk about languages, words that are built up of words, I mean, what we have done in architecture is actually reduce architecture to being a word that has one meaning, instead of being built up out of words that have many meanings. That's, in many ways, the crisis of modernity. I also agree with you very much that the crisis of our times is not all the things to do with the economy collapsing and so on. The real crisis is a crisis of the imagination, because we actually don't have a better vision. What is sustainability about? It's challenging actually to have a better view of what the good life is. I found also very telling your thing of man evolving and the returning to the computer. When I was a student, the age of many people here, I remember being very affected by the book by Marshall Shalin, Stone Age Economics, where he makes the point that Stone Age man, maybe he took 2 hours a day to feed himself, look after all, and the rest of the time they partied. Invented ceremony. Exactly, exactly. I mean, life had meaning and so on. It's actually pretty dismal that we work so hard like this, long hours and so on, and the economy collapses and things get bad. We have to rethink things in a much, much more imaginative way. But maybe we should get back to more pragmatic things in architecture. Listening to these two, I was thinking that actually what they were talking about is closely related to the last conference you had, which is more with less. Now, more with less, I think architects have often misunderstood, thanks to, say, Buckminster Fuller, the famous story of Buckminster Fuller, when somebody looked at the Dymaxion house that he designed and said, yes, but it's ugly. So his answer to her, yes, but madam, how much does your house weigh? And there's this notion that architects, and there's a film made about Norman Foster, about why his buildings are ecological. It's because they weigh so little, there's so little material. Now, that is understood actually not to be the good answer. We're not gentle on the earth because our buildings weigh less. What is critical is how much material was extracted from the earth to make that building. It's not what the building weighs, how much energy went into it. So, for instance, a Buckley Fuller dome might weigh 100 tons.
taken out of the earth might have been 50 tons of material, 500 tons of material, maybe 1,000 tons of material, and enormous amounts of energy. What we saw here in Anna's work is 10 tons of material took 10 tons out of the earth, only that is 50 times or whatever more efficient than a bucket full of dome. So when we talk about sustainability and total life costings, our whole notions of energy, of efficiency, if you work with engineers now in Britain, the way they calculate efficiency is totally, totally different to probably the way academe mainly would still look at it, which is the efficiency of the component. A Kevlar component, a very highly refined steel component is actually spectacularly inefficient in contemporary engineering terms. And so in this discussion, Anna, yours, where you actually fire the brick, becomes very inefficient. You're the high-tech one in this, because I found very moving the film as you went out of Dhaka and all these brick fields. I'd never seen anything like that, and all these chimneys. I mean, do you have any thoughts on this about sustainability and how to use materials so that as little material is taken from the earth and used to make something with the minimum addition of, I mean, this would be something for both of you to reflect on. I mean, what's your view on this, perhaps, before we get back to Solano? No, yes, I can say. If you want to say something about it. Yeah. No, for me it's really fascinating in Bangladesh to see, you know, also in the picture that we saw from Yemen, that the landscape actually reflects the architecture. You know, you see immediately the excavations, and it creates a new kind of agriculture also, and a new kind of economy, because you use it for the fishing ponds. And then you have the excavation material, you just take the material as it is without any modification and just put it on the walls. And if you don't need this building anymore, you can go back to the ground. And I think this is something architects don't like to think about at all, about, you know, letting things go and letting the buildings go back to the ground. And I really think we have to rethink durability, and that it's actually a wonderful thing that buildings can resolve again. And as long as you maintain those mud houses or earthen structures, they can last for hundreds of years, and we have all these examples of very old earthen structures. But once you don't need them anymore and you don't maintain anymore, they can go back to the ground without any harm. And I think this is a wonderful material characteristics, and it's sad that we as architects, we are so afraid of the decay in a way, and I think we have to let these thoughts, to get familiar with these thoughts, that we're not building for eternity, but for a certain time and for a certain use, and also, I mean, thinking of the lifespan beyond that. And it relates to the theme, though, of the common in one way. In Luis Fernandez Galeana's book, Fuego y Memoria in Spanish, Fire and Memory in English, he talks about the fact that architecture is not only about construction, but also about combustion. And that architecture is not only about making the original building, but also the maintenance. Now, in many cultures, traditional cultures, part of the way in which the community bonds is the maintenance of buildings. In certain Melanesian cultures and so on, the framework of the hut is made out of wood, and then every so often the whole village comes to re-thatch the hut. It's a kind of ritual of community engagement. Well, barn raising in North America becomes a community thing, and this is again a dimension that we've lost, where we professionalize construction and give it over to other people rather than doing it ourselves as part of a community ritual. But I wonder if you had anything to say about the fact that you're the high-tech one in this curious discussion. Yo creo que la condición máxima a la cual debemos aspirar es, por supuesto que uno tiene que conocer profundamente la técnica y los recursos que nos rodean.
pero no basta con la aplicación solamente de esas oportunidades que en realidad están al alcance de todo aquel que tenga una mínima condición de observación. De lo que se trata en todo momento es de ir superando esos procesos. O sea, en el trabajo de Anne es fabuloso. O sea, ella mostraba una pared absolutamente fisurada con tecnología tradicional y luego mostraba la que había sido hecha con paja ¿paja? No, está bien, paja. Como refuerzo y que eso evitaba ya que se quiebre, etc. O mostraba procesos que lógicamente eran muy difíciles de producir, por ende no se construía de esa manera. Es decir, la técnica tradicional para usar tierra, nosotros también trabajamos con tierra, hicimos algunas cosas, solo que tenemos menos desarrollo con tierra. También tenemos en concreto y también tenemos en metal, pero nosotros estabilizamos la tierra con cemento y la colocamos también dentro de encofrados y la vamos comprimiendo. Por ende, al salir los encofrados queda perfectamente liso. Pero esa manera de cargar, como tú mostrabas, es una cosa que yo nunca lo había visto en mi vida. Y luego llevar al peluquero a la obra, ¿verdad? Y sacarle todos los pelos y todos los excedentes es maravilloso. Y ese material nuevamente está ahí. Ahora, el desafío es no solo incorporar los elementos y utilizarlos en el sentido, sino incluso hasta hacer lo que está prohibido. Para hacerlo más rápido, porque si logramos mejorar eso, es una oportunidad más. Si yo logro del espesor lógico de un muro de tierra de 50 o 40 centímetros, reducirlo a 15 o a 7, estoy usando menos material, estoy haciendo que el desarrollo llegue a más personas. Si yo para hacer una pared de piedra tengo que poner un maestro que esté cortando la piedra, pero si yo invento un encofrado, en este caso múltiple, uno deslizante y otro un panel, y puedo cargar desechos adentro, en realidad puedo utilizar cualquier material que ya haya estado cocido. Es decir, que en los procesos de redensificación que debe sufrir la periferia y desmantelación de la suburbanización que ocurrió en los últimos años, vamos a liberar ya hemos gastado energía en producir todo eso y tenemos que ser capaces de pensar cómo ese material que ya está cocido en su condición de fragmento y piedra, ahora puede ser incorporado a la obra. Entonces, usar la tierra es genial, porque todos nuestros procesos de construcción son procesos hiperenergéticos. Necesitamos energía para sacar el material, energía para amasarlo, energía para cocinarlo, ya sea vidrio, o sea, al final esto es un poco de tierra más cocida, ¿verdad? Y eso también está cocida a distinta temperatura, etc. Luego energía para llevarlo hasta el lugar de obra, energía para erigirlo y energía para mantener, porque realmente no construimos con cierta atención a ciertas cosas. El barro es hipoenergético, se saca ahí, se pone ahí, es una maravilla. Y el gran desafío de los próximos años, y celebro que Anne esté trabajando en eso, es precisamente volverlo de alta densidad, recuperar la alta densidad a partir de un material tan genial como es el barro. Yo no sé si ustedes tienen las termitas, ¿sí? Que come todo lo dedos. Bueno, las termitas en mi país hacen unos hormigueros que son pétreos, igual que el material cocido, igual tiene más resistencia que un ladrillo. Y está hecho, no se sabe bien porque las hormigas guardan el secreto, si está hecho con la orina, con la saliva, con algún tipo de hormona, nadie sabe. La hormiga no es muy social. Pero si nosotros logramos estabilizar el material utilizando esa inteligencia, va a ser una maravilla, ya es una maravilla. Y eso se convierte en un signo que precisamente hay que identificar y hay que promover en el mundo, porque lo que hace Anne
no tiene, o sea, está buenísimo para Bangladesh, pero tendría que ser el centro de una ciudad importante como Asunción-Hatam, la capital donde yo vivo, ¿verdad? O cualquier capital importante debería de empezar a entender que esta disponibilidad y estos procesos no son caprichos, no son modas. Tienen que ver precisamente con una profunda preocupación con respecto a la sostenibilidad, no del planeta, de la vida. El planeta ya pasó por catástrofes varias veces y ya mostró que es muy hábil para sobrevivir. Los que no demostramos todavía si vamos a ser capaces o no de sobrevivir una próxima generación somos nosotros. Porque así como estamos en mi país se dice, cuando alguien quiere pelear, se dice, está estirando el zoco, está jalando el puñetazo, estamos jalando el puñetazo, ¿verdad? Y en ese sentido hay que estar muy atento y entender la verdadera dimensión de trabajo como el de Anne. No es solo una aproximación poética lindísima e impresionante. Yo miro sus losas y veo un nivel horizontal hecho con bambú, pero estoy viendo una viga de bambú. Pero si el bambú funciona extraordinariamente bien a la tracción, ¿se imaginan un barro armado con bambú? Claro, hoy no sabemos cómo pegar el bambú con el barro, pero lo vamos a saber. Lo vamos a saber muy pronto. Vamos a poder. El desafío de los próximos años es precisamente con nuestros campesinos de Wirarobana. Ellos no es que están ganándose el salario, están permitiendo que nosotros podamos seguir viviendo. Entonces, salir en amparo de esas oportunidades que da la vida en el mundo es un acto muy importante y es una cosa súper importante. Invenciones como por ejemplo la de los hermanos Simón en Venezuela, que inyectan concreto dentro de los nudos para luego poder hacerle pasantes de metal para que el bambú no desgarre y poder trabajar de una u otra manera, son fundamentales y eso ya está. Y eso es parte de tu repertorio. Nosotros llegamos a la luna. Nosotros, a nuestro hijo, cuando estaba enfermo, agarramos un pedazo de pan podrido, juntamos el moho y le metimos dentro de la sangre al fruto de nuestro amor para curarle. Y si no somos capaces de ver eso y inventar eso, estamos fundidos. Si creemos que ser buenos hijos es respetar lo que dijo nuestro padre, olvídense. Si yo salgo a tratar de conquistar a alguna chica entregándole un ramo de rosas, vistiendo un saco y haciendo una poesía momentánea, me va a tirar la silla por la cabeza. Las herramientas, yo tengo que entenderlas en su justa dimensión, como técnica. La historia que a nosotros nos debe importar de aquí en adelante no es la historia de la cultura, es la historia de la técnica. La historia de la cultura dice qué somos y por qué estamos condenados a ser lo que somos, porque los pamploneses somos así. La historia de la técnica revela el mismo tiempo, solo que simplemente se pregunta todo el tiempo qué hacemos para estar mejor. Y para estar mejor. Y para estar mejor. Y no tiene ninguna piedad con ninguna tradición. Y si la tradición sirve para algo, bien. Ya me callo. No, estoy encantado de oíros. Pero, encantado de oíros, pero nos reprochasteis hace 2 años que no dábamos la palabra al público y creo que esto tenemos que remediarlo. Nos quedan todavía algunos minutos y tenemos a jóvenes aquí con micrófonos que están dispuestas a acercarlo a cualquiera que quiera preguntar al señor Buchanan. A Anne o... No. Le tenéis a Anne marginada aquí en una esquina, no me parece bien. Tengo que conseguir que le preguntéis cosas. Así que, por favor, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? ¿Una mano? ¿Una pregunta? Venga, Pachi, tú que estás ahí. Luis, ¿No? ¿Hay una pregunta? Sí. Adelante, por favor. So I had a really interesting question for
Hola, buenas noches. Me ha gustado mucho lo que ha hecho el comentario sobre el bambú. Podría intentar convencer a los presentes de que en Navarra se utilice la madera que hay en estos bosques tan maravillosos que tenemos, sobrantes, aclarando esa puntualización, para recubrir todas esas cantidades de industrias que tiene Navarra. O sea, forrar literalmente esas naves metálicas tan terribles que ocasionan un desastre. ¿Al cuánto por ciento? No, unos años atrás nos consideraban matéricos y consideraban que éramos una especie de eruditos en torno, porque se perfilaba o se veía que de repente teníamos desarrollo en algún material. En el caso de la cerámica es una constante en mi país. Pero en realidad a nosotros mucho no nos importa el material. El material es material. No tiene nada ni de bueno ni de malo. Ahora, si lo usamos mal, produce resultados terribles. Y si lo usamos bien, pues nos da oportunidades. Yo conozco construcciones hechas con madera que son un desastre, porque lógicamente no se tomó el mínimo recaudo. Cuando Anne hablaba de que una construcción como regla de barro necesita una bota y un sombrero, una construcción en madera necesita comprender cómo fue creciendo ese material vivo, cuáles son sus capacidades, cómo están las fibras, qué aportó a la historia, si hubo un pájaro, si hubieron vientos, y cómo se construyó, cómo la naturaleza construyó esa pieza para luego pedirle que sea capaz de resistir. Y resistir es en amparo de las personas, de la vida de las personas. Si una construcción que nosotros hacemos produce una tragedia, en este caso sobrecalentamiento ambiental, etcétera, etcétera, bueno, pues habrá que pensar cómo hacer que no haga eso. Y en el camino tal vez se pueda incorporar algunos procesos. Claro que una novedad genial sería que hoy salgamos todos a plantar la ciudad que vamos a construir mañana, porque en el proceso de elaboración de ese material vamos a estar generando un gran bien. Y en ese sentido es una buena noticia. Pero fuera de eso, en realidad, ningún material es ni bueno ni malo. Solano, yo creo que ya el mensaje ya se ha recibido por el público. ¿Más preguntas, por favor? Pachi pide el micrófono, por favor. I'd want to get on to an interesting subject about redefining how the practice of architecture, which I think both... No, yo más que una pregunta es una reflexión, porque Solano Benítez, quizás algo está pasando, estamos centrándonos demasiado en los aspectos técnicos, que es fantástico, pero, y decías antes que la apuesta, digamos, por la técnica y que no somos cultura. Sin embargo, cuando hemos estado viendo vuestras obras, las dos obras, esa manipulación del material se sublima, no es solamente una cuestión técnica, se sublima de manera exquisita por una especie de sensibilidad, y yo diría más todavía por una especie de dimensión ética que hace que realmente ese material tenga el valor expresivo y el valor que tiene. Ese material significa mucho más en vuestros proyectos que unas simples posibilidades técnicas. Yo me estaba preguntando cuando veía, por ejemplo, tus planos de ladrillo, esas composiciones de texturas tan ricas y tan intensas, que necesariamente no era solamente una cuestión puramente técnica, que ahí había una componente que seguramente corresponde más a la última parte de este congreso, que tiene que ver con el placer, pero que tiene que ver con una dimensión extraordinaria desde un punto de vista plástico, desde un punto de vista, digamos, de esa condición más del placer de la arquitectura, más sensorial. Yo creo que, Pachi, estás haciendo una pregunta a Anne y le estás preguntando que si en su arquitectura hay una voluntad estética, ¿verdad que sí? Ah, no, que entonces vale, no estoy haciendo esa pregunta, porque yo no creo que es una voluntad estética.
Yo no creo que es una voluntad estética, yo creo que es más una voluntad ética, que tiene otra dimensión. Porque la estética realmente no creo que haya una búsqueda, no creo que se haya planteado la estética o el resultado compositivo. Pero sí que hay una voluntad ética, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, no, cuando estáis centrándoos mucho en los aspectos técnicos, cuando yo creo que todo eso no es más que un instrumento que realmente tiene que ver con unos presupuestos ideológicos, con una voluntad de hacer una arquitectura en un contexto muy determinado que sirve muy determinado. Es verdad que avanzando, que es un objetivo, pero desde luego con una componente espacial extraordinaria, con una componente plástica extraordinaria, con una componente sensorial extraordinaria, etcétera, etcétera. Me parece que esto es muy importante, porque la arquitectura tampoco podemos separarla, ¿no? Es más, esa manipulación técnica que me parece tan importante, si no está ilustrada por todo esto, realmente se queda en algo que no tiene ese espíritu y esa carga y ese objetivo de búsqueda. Muy bien, pues muchas gracias y creo que Anne va a contestar efectivamente a esa pregunta. No, for me, the choice of a material is never an aesthetic choice, and also not the choice of a technology. It's always, what impact it has on the society and the environment. And I think this is what I didn't learn at school necessarily. I mean, I designed spaces, and then I tried to find a material that kind of covers the spaces, and that's what I'm also observing a lot in universities now. So they have their design, and then with the Photoshop they make different layers of the surface, once it is brick and once it is a concrete and timber structure. And it totally changed my approach when I was in the field in Bangladesh, because then you have only one material or two materials, and you have to create your structure, your space, out of this one or two materials, and it's a totally different approach, and it challenges your creativity much more, because everything you just have to build with these two materials. And I got really bored when I did my own apartment at home. I started, doing the normal kind of architecture again, trying to, compose different materials together and browsed in the internet to find beautiful materials, and then I got really exhausted and really bored, and I thought, oh my God, in Bangladesh I would just go, to the potter and say, make me my basin for the bathroom and all the things. It just would do everything out of one, and I thought, okay, I can actually do this here too, and I maybe have to concentrate on a few things because I cannot afford many things with high craftsmanship. But I enjoy those small things way more. And I went to the potter, and she made my basin, and I have my 30 tons of clay and mud in my home, and I just did the same things that I did in Bangladesh in my own apartment here. And I feel so good, because I really can think the whole process, and I know the persons who worked in this material, and know where the material comes from. And when I look at my wall, it's not just a wall, it's really a whole emotional story behind it. And I think this marks the quality of the material, also the emotional quality. And I think if we work with this kind of emotional layers also, I think our architecture will get more intense in the expression, also in the experience. Thank you very much. ¿Tenemos más preguntas, quizá? Luis, Peter está pidiendo palabras. Peter wants to... Pero espera, Peter, que te hagan una pregunta. Vamos a ver. Intentamos que el público también participe. Al fin, un poco hay que sacarlo con cucharón, pero por favor. Muy bien. Venga, muchas gracias. Bueno, hola, yo le quería hacer una pregunta a Anne. Muy bien, eso, ¿no? Está muy bien eso, sí. Bueno, a mí me parece muy interesante y muy bonito todo el proceso que desarrollas en Bangladesh, ¿no? Donde no solo sacas de la tierra y moldeas, sino que involucras a la gente en ese proceso, ¿no? En todo ese proceso de pensamiento de que nada se crea, nada se destruye, todo se termina transformando de alguna manera, ¿no? Pero también en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, siempre hablamos de los 2/3 del planeta y hablamos del 1/3 del planeta, ¿no? Entonces,
cuando salgamos todos de aquí, saldremos a la calle de ese tercio del planeta que muchas veces se le acusa, y yo creo que con razón, de ser los causantes de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, yo te quería hacer una pregunta: ¿cómo se podría importar ese modelo que tú desarrollas en Bangladesh, ese modelo de involucrar a la gente en el proceso de construcción, de sacar de la tierra y construir en una sociedad que está estructurada con una serie de trabajos? Hay un médico, un abogado y un cartero que votan en unas elecciones y relegan todo el trabajo a unos políticos que luego hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces, en esta sociedad donde la gente se ha desentendido por completo a la hora de construir de forma tan eficaz la misma sociedad, ¿no? Estupendo. O sea que la pregunta es: ¿cómo trasladamos la experiencia de Bangladesh aquí a Navarra o a su Austria nativa? A Navarra y Austria, vamos. Está bueno. That's a very good question. I'm trying to do that. I think the first step is that we started universities in our education systems to really learn how to identify problems, to see problems, and then do the same things. We mostly don't have huge resources to build, very expensive things there, and really try to bundle every creativity, every idea, and just make our hands dirty, get the dirt, and do something, improve something. And I think once you have the experience what is possible when you join a lot of people together, I think it helps also in bigger scale projects. And for example, I know Martin Rauch, my Austrian colleague, he builds a lot of earthen structures which are of course expensive in Europe, but he's lowering the expenses through the client's input of labor. There was, for example, is a very beautiful project in Switzerland. It's a cinema in Pfalz from Paul Blumenthal Architects, and it was a very small cinema club. They couldn't afford a really highly expensive building, so they offered a certain amount of working hours themselves. So they mobilized a lot of people and say, okay, we have one skilled worker who's training all the other people, and they started ramming and doing their own cinema, which won a lot of awards now also. And I think the way we just get ourselves involved more and participate on the processes, not just consume architecture, get the key from the architect in the end, and then we move in, but really being part of the process also emotionally links us much more to architecture, and we care more of it, and we also know how to repair it and to maintain it, and then it's also becoming a treasure over the years, and the next generation is not just demolishing the building, but also it adds some value and I think the way it's possible to do it, maybe we have to scale down a bit and not live in 300 square meters, but try to focus on the real needs that we have, but we can make it custom made because we are so close to the process. So I think we can do more with less. Thank you, Ana. No vamos a tomar más preguntas, pero como Peter Buchanan quiere hablar, yo le voy a hacer una pregunta para que pueda hacerlo. Peter, me gustaría que comentaras hasta qué punto te ha impresionado el trabajo de nuestros dos colegas, de Ana Heringer y de Solano Benítez, a los que no conocías antes, porque cuando te pedí que vinieras aquí no sabías muy bien, sabes quiénes eran, ahora los conoces bien. Dime que estás impresionado. Tell me you are impressed. Sorry, I couldn't hear it. Sorry, I didn't hear the question. Ahora hacelo de vuelta, ahora hacelo de vuelta. What was the question? I also didn't understand. I think you just I didn't understand the question. No, I want you to tell the audience that you are impressed with the work of Solano and Ana. Just tell the audience how impressed you are with them. I was definitely, as I said at the beginning, I was very impressed with the work and the presentations. But I think also they raise a question, an issue which I think is very topical for everybody, all the younger people here, which relates to the last question that was asked: how do we translate these things? Basically, they're redefining what the architect does in some ways. In this morning's conversation, there was this coupling of architecture and the construction industry. Now, architects, young architects in other parts of Europe and in Britain have realized that actually if they're going to survive, if they're going to get work, they have to uncouple that
and that they initiate projects, they've defined architecture in a completely different way. And I think this is actually something that's really interesting about both of you. You don't have the standard professional view of what an architect is, the kind of thing that you were taught at university. Now, the young architects in other parts of Europe who are surviving are those who are totally redefining what the profession does. They initiate the projects, they do business models for the clients, and then instead of getting paid a fee, they take equity in whatever they've done. I don't know if you have something to say about it, but I really think that for those younger people here, that's survival, is redefining the role of the architect, because the traditional role where somebody comes and gives you a job, there's not that much work going to be around. I fully agree that doesn't. Gracias Peter, gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde, gracias Solano, gracias Ana. Tenemos que acabar, llevamos 10 minutos de retraso, no quiero entreteneros más. Gracias de verdad por vuestra atención y vuestra paciencia. Mañana seguimos.